Bienvenidos a la Iglesia Palabra de Vida. Soy el pastor Will Graham y lo que vamos a hacer ahora es grabar una pequeña sección del sermón titulado ¿Cómo saber si soy salvo? Porque cuando nos pusimos a grabar el mensaje el domingo pasado, se ve que no pudimos grabar los primeros minutos de mensaje. Entonces, para que no perdáis el rumbo de la predicación, lo que voy a hacer ahora es simplemente compartir con todos vosotros la introducción que compartí con la iglesia y la parte del primer punto de mensaje que no sale en el vídeo. Después entonces de yo leer mi texto, podréis pasar directamente al resto de la predicación. Así podéis ver la predicación en su contexto y entender la línea que llevo en el mensaje. Así que nada, vamos a empezar. El título es ¿Cómo saber si soy salvo? Subtítulo 3 pruebas, ¿ok? ¿Cómo saber si soy salvo? 3 pruebas. Y el texto es 1 de Juan 3, versículos 23 al 24, ¿ok? 1 de Juan 3, del 23 al 24. Leo el texto. Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. 1 de Juan 3, del 19 al 24, sirve como una especie de mini conclusión de todo lo que Juan ha compartido en la carta hasta este punto. Esta conclusión nos habla sobre la seguridad de la salvación, y el apóstol nombra 3 señales que nos dan la seguridad de que realmente ha habido una obra de regeneración en nosotros. Hay una evidencia doctrinal, una evidencia moral y una evidencia relacional. Algunos comentaristas dicen que el tema principal de 1 de Juan es la seguridad de la salvación. Y, en efecto, llevan toda la razón. Otros dirán que el tema principal es el asunto de los anticristos. Y también ellos llevan la razón. En realidad, en Juan hay 2 hilos conductores, la seguridad de la salvación y la presencia de los anticristos en la comunidad apostólica. Así que la carta tiene estas 2 metas, hablar sobre los falsos hermanos y sobre la seguridad de los verdaderos hermanos. Juan entonces nos ayuda a distinguir entre los santos y los hipócritas, entre los cristianos y los anticristos, entre los que aman a Dios por amor a Él, por amor a su Hijo, y aquellos que realmente se dejan dirigir por un amor humanista, egocéntrico. Bien, Juan como buen maestro se repite mucho. Incluso cuando entremos en los próximos 2 capítulos de 1 de Juan, en los meses que se aproximan, vamos a estar en capítulos 4 y 5 para, desde luego, acabar la carta. El apóstol volverá a nombrar las 3 señales de regeneración que menciona hoy. Y huelga recalcar que además de las 3 pruebas que vamos a estudiar en este sermón, también dedicaremos el 4º punto de mensaje a la fuente de las pruebas, a la fuente de las 3 evidencias, y esta fuente es el Espíritu Santo. En este mensaje, en esta predicación, tengo 4 puntos. Son los siguientes. Punto 1, fe. Punto 2, amor. Punto 3, obediencia, ¿no? Las 3 señales de una verdadera obra de regeneración en el alma. Y número 4, la fuente, el Espíritu Santo. Repito rápidamente. 1, fe. 2, amor. 3, obediencia. Y número 4, el Espíritu Santo. Bien, vamos a empezar entonces con el primer punto sobre la fe. Versículo 23 dice: Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. En su lucha contra los gnósticos, Juan se vio obligado a defender la verdadera identidad de Jesucristo. Gracias a Dios, Juan era un discípulo directo de Cristo y por lo tanto pudo hablar con autoridad sobre la persona del amado Hijo de Dios. Los anticristos predicaban muchas cosas erróneas, pero la raíz de todas sus desviaciones fue la cristología. Ellos decían que Jesús y el Cristo eran 2 entidades diferentes. Jesús, según ellos, era meramente un ser humano y nada más. Pero el Cristo era un ser celestial y espiritual.
y el Cristo descendió sobre el hombre Jesús en su bautismo y luego se apartó de él justo antes de él ser crucificado en la cruz del Calvario. Según los gnósticos, Jesús era humano, puramente humano, no era Dios, porque no tenía una naturaleza divina. Y ellos presentaron su nueva cristología, dando a entender que eran más fieles a la hora de honrar a Cristo que Juan y los demás creyentes apostólicos. Porque claro, decían por ahí, hoy, hermanos, si el Cristo de Juan es humano, ¿cómo puede el santo ser, el Hijo de Dios, encarnarse? Cuando sabemos que todo lo físico, todo lo material es pecaminoso y sucio. Lo que Juan está enseñando es blasfemia. Nosotros tenemos la luz verdadera. Juan tiene que arrepentirse de su terrible herejía. Jesús no es Dios y el Cristo no es hombre. Y sucede exactamente lo mismo, hermanos, en nuestros días. Hay personas que se hacen pasar por cristianas, por personas cristianas, pero no creen en el Jesús de la Biblia. Creen en un Jesús de algodón, ¿no? Un Jesús azucarado. Un Jesús descafeinado, ¿no? Muy popular este Jesús en nuestros días. Hoy día yo no creo que haya nadie en la iglesia evangélica negando la encarnación. Pero sí que es verdad que he conocido a gente en la iglesia evangélica, ancianos, pastores, que niegan, por ejemplo, la doctrina del infierno apelando al amor de Jesús, o sea, desvirtuando el carácter del Jesús bíblico, cuando sabemos que la persona que más nos enseña sobre el infierno en la Biblia es Jesús, ¿no? También hay gente diciendo que en el nombre de Jesús dicen que no hace falta disciplina eclesial, pero claro, ¿quién es el que instituyó la disciplina eclesial en Mateo capítulo 18? Sino el Señor Jesucristo. El peligro de crear un nuevo Jesús es grande. Es una tentación bien fuerte. Irónicamente, es Jesús quien nos habla sobre el infierno, es Jesús quien nos habla sobre la disciplina. Pero los humanistas, los gnósticos, no están interesados en el Jesús de la Biblia. Ellos crean un Jesús propio y luego reinterpretan las Escrituras con este nuevo Jesús en mente. En una palabra, son idólatras. Porque el primer mandamiento nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero ahí están algunos detrás de púlpitos evangélicos en nuestros días, otros llevando la alabanza, dando consejería pastoral entre semana, negando el carácter y la enseñanza del Jesús bíblico. Jesús habló muy claramente sobre su encarnación. Él se dio a conocer como un ser humano en repetidas ocasiones. Hay tantos ejemplos que aquí podríamos citar, pero voy a citar un solo pasaje que se encuentra a finales del Evangelio de Juan, donde vemos en un solo versículo la deidad y la humanidad de Cristo. Y aquí estoy aludiendo a Juan 20, versículos 27-28. El Señor se le aparece a Tomás y le dice textualmente, pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano y métala en mi costado, no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió diciéndole, Señor mío y Dios mío. Ahí tienes las dos naturalezas de Jesucristo en un solo episodio. Su naturaleza humana, que Tomás pudo tocar, y su naturaleza divina, la cual llevó a Tomás a exclamar, Señor mío y Dios mío. Ahora, yo no sé qué habrían hecho los gnósticos con aquel versículo, porque ellos negaban rotundamente, ¿no?, la deidad de Jesús, y al mismo tiempo negaban la humanidad del Cristo. Juan, entonces, lo que está haciendo aquí, en nuestro pasaje, él quiere corregir la cristología nefasta de los gnósticos. Y sabemos que él arranca su carta, ¿no?, en los primeros versículos de 1 de Juan, defendiendo la cristología ortodoxa. Y podemos, a grandes rasgos, definir la cristología ortodoxa con tres afirmaciones. Y estas tres afirmaciones salen defendidas una y otra vez en esta carta de Juan. 1. Jesús es el Cristo. Y ahí estamos entrando en conflicto con los gnósticos. Ellos decían, no, Jesús es una cosa, el Cristo es otra cosa. No, Juan dice, Jesús es el Cristo. Y por eso Juan dice en repetidas ocasiones, Jesucristo. Combina, fusiona los dos nombres. Jesús es el Cristo. La segunda afirmación,
Jesucristo es enteramente Dios. Él tiene una naturaleza divina. Él es el Hijo eterno de Dios. El Hijo asumió una naturaleza humana. Él es Dios sobre todas las cosas. Él es tan Dios como el Padre y el Espíritu Santo. Y número 3, Jesucristo es enteramente hombre. Y lo que vamos a hacer ahora a continuación es pasar directamente a la predicación, donde voy a leeros el segundo versículo de 1 de Juan 1, versículo 2, donde vemos esta doble naturaleza del Señor Jesucristo. Gracias por vuestro tiempo con nosotros y espero que disfrutéis del resto del mensaje. Muchas bendiciones y un abrazo desde Almería. Hasta luego. Que Jesús es divino y defiende que el Cristo es un ser humano. Voy a leer en primer lugar el versículo 2 de 1 de Juan 1. Dice: la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Entonces, según este texto, Cristo es Dios porque Él es la vida eterna, estaba con el Padre en el principio. O sea, ya tenemos ahí la deidad de Cristo y tenemos su humanidad, porque dice que la vida fue manifestada y la hemos visto. Nadie puede ver a Dios, pero sí hemos podido ver a Jesucristo, porque Él se encarnó físicamente, Él se nos manifestó. Juan entonces arranca diciendo que Jesús es Dios y Jesús es hombre. Y luego en el versículo 3 dice que Jesús es el Cristo. Dice en el versículo 3, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan no divorcia Jesús de Cristo, sino que él dice que Jesús es el Cristo, es la misma persona. Entonces, cuando un gnóstico dice, no, Jesús es una cosa, Cristo es otra cosa, Juan dice que no, Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías. Por lo tanto, profesamos fe en el mesiazgo de Jesús, en la humanidad de Jesús y en la deidad de Jesús. Y si no estamos unidos en estas tres verdades, no somos creyentes apostólicos, no somos creyentes bíblicos, no somos creyentes según la doctrina del apóstol Juan. Entonces quiero que entendáis algo, hermanos. Toda esta carta está escrita en gran parte para criticar y corregir las herejías de los gnósticos. Pero vivimos en una época, sobre todo en el mundo protestante, donde si algún pastor levanta la voz en contra de lobos, en contra de herejías, es tachado de todo. Y yo me pregunto, ¿estos creyentes caramelos del siglo XXI habrán estudiado la Biblia? ¿Habrán leído la primera carta de Juan? Una carta redactada contra las herejías de los falsos profetas. Una vez más, queridos hermanos, necesitamos tener una fe bíblica, no una fe impulsada por los antojos del ser humano caído del siglo XXI. Cristo, según las Escrituras, cree en la corrección, cree en criticar las doctrinas de los falsos maestros. Cristo vino trayendo una espada. La gente dice hoy día, pastor, es que no hay que hablar de doctrina porque la doctrina divide. Pues por supuesto, la doctrina divide. Cristo quiere que haya división. Por eso vino para traer una espada, hermanos. Si la doctrina no importara, ¿en qué entonces nos diferenciamos de un musulmán? ¿En qué nos diferenciamos de un budista? ¿De un hindú? ¿De un ateo? Desde luego la doctrina importa. Porque si la doctrina no importara, ¿qué significaría ser un cristiano? Somos cristianos porque creemos que Jesús es el Cristo, creemos que Jesús es hombre y creemos que Jesús es Dios. Y si no creemos estas doctrinas, no somos creyentes. Pero una vez más, la gente del siglo XXI hay la doctrina de vida. Desde luego, gloria a Dios por las divisiones que trae la doctrina. Así sabemos dónde estamos. Así podemos identificar a falsos maestros. Vi hace un par de semanas un pastor, gracias a Dios le han expulsado de su denominación, un pastor llamado Jorge Rivas. Subió al púlpito y empezó a decir delante de todos, y lo que a mí más miedo me dio fue ver cómo tanta gente gritaba amén durante su exposición. Y él en el púlpito, en un púlpito evangélico, empezó a negar abiertamente la deidad
de Jesús de Nazaret, diciendo que, claro, Jesús no puede ser Dios porque tuvo hambre. Jesús no puede ser Dios porque fue tentado. Jesús no puede ser Dios porque murió. Y gente en una iglesia evangélica gritando amén. Hermanos, si un domingo empezar a enseñar que Jesús no es Dios, no podéis decir amén, hermanos. Me tenéis que tirar la silla. Me tenéis que lanzar piedras. Tenéis que defender la doctrina apostólica. La doctrina importa. Porque si la doctrina no importa, pues ¿por qué no seguir a un pastor que está negando la deidad de Cristo? Entonces, queridos hermanos, entender que 1 de Juan es una epístola escrita contra falsos maestros. Y Juan aquí en nuestro verso de hoy, versículo 23, defiende las tres verdades que acabo de nombraros. Uno, el versículo 23 enseña que Jesús es el Cristo. Dos, el versículo 23 enseña que Jesús es Dios. Y tres, el texto enseña que Jesús es hombre. Ok, en primer lugar, Jesús es el Cristo en el versículo 23, porque Juan aquí habla del Hijo de Dios y su nombre es, según el versículo 23, ¿cómo se llama el Hijo de Dios? ¿Jesús qué? Jesucristo. ¿Ves? Juan está fusionando los dos nombres en uno solo. Jesús es el Cristo. Y aquí está refutando a los gnósticos. Número 2, Jesucristo es Dios, porque según el versículo 23, Cristo es el Hijo de Dios con H mayúscula, el Hijo con H superlativo. Tú y yo somos hijos adoptivos de Dios, pero Cristo es el Hijo ontológico, el Hijo unigénito de Dios, el que es de la misma esencia que el Padre. En la teología de Juan, según César Vidal, en la teología de Juan, Hijo de Dios equivale a de la misma naturaleza que Dios. Cristo es el Hijo de Dios y por lo tanto es de naturaleza divina. Y número 3, Cristo es hombre, porque aquí tenemos su nombre humano. Cuando Jesús nació, antes de nacer, el ángel le dice a José, el esposo de María, en Mateo 1:21, llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí tenéis también la humanidad de Cristo, su nombre, ¿no? Y luego también su deidad, ya que nos perdona los pecados. Juan entonces aquí en un solo verso defiende tres verdades fundamentales. Jesús es el Cristo, Jesús es Dios y Jesús es hombre. ¿Y tú me quieres decir a mí entonces que la doctrina no importa? ¿Que no hace falta sana doctrina? Por favor, hermano, estudia la Biblia. Lee la Biblia en el temor del Señor. La doctrina es indispensable si vamos a tener una congregación fuerte en el Señor. ¿Y por qué pues tanto hincapié en la doble naturaleza de Cristo? Porque Juan a lo largo de toda la carta está defendiendo las dos naturalezas de Cristo. Porque claro, por un lado, si Cristo no fuera 100% hombre, ¿cuál sería el problema? Exactamente, ya que nuestro padre Adán no era un sapo, no era una tortuga, era un ser humano y pecó contra Dios, otro ser humano tuvo que sufrir en lugar de Adán. Pero si Jesús no fuera Dios, ¿cuál sería el problema? No podría salvarnos, no podría redimirnos, no podría perdonarnos sus pecados. Y al ser el Dios, al derramar de su santa sangre, la cual es divina, esta sangre tiene eficacia eterna. Entonces, en realidad, alguien podría decir, no, pastor, no hace falta hablar sobre la doble naturaleza de Cristo, hace falta hablar sobre cómo aumentar nuestra autoestima, cómo ganar una promoción en el trabajo, hace falta más predicación práctica, menos predicación doctrinal. Esperad. Esta predicación doctrinal, hermanos, nuestra salvación depende de la creencia en la doble naturaleza de Jesucristo. Si tú no crees en esta mañana en la humanidad de Cristo, si tú no crees en la deidad de Cristo, no eres salvo. Cristo dice a los fariseos en Juan 8, no me acuerdo del verso, pero dice, si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Es decir, la deidad de Cristo es esencial, es crucial para nosotros ser salvados. En esta mañana, queridos hermanos, pues, si tú de verdad quieres disfrutar de la seguridad de la salvación, antes que nada, tienes que creer en el Cristo apostólico, en el Cristo bíblico, en el Cristo de Juan. Hermanos, ¿creéis en la humanidad del Hijo? ¿Creéis en la deidad del Hijo? ¿Creéis que Jesús es el Cristo?
Pues esta fe cristológica es nuestra confesión, porque es la confesión aquí también del apóstol Juan. Por lo tanto, queridos hermanos, la primera señal de que verdaderamente has nacido de nuevo es que crees en Cristo con todo tu corazón. Y tú ahora dependes de Él en vida y en muerte. Y ahora tu salvación, tú bien sabes que no depende de tus buenas obras, no depende tampoco de tu falta de malas obras. Tu salvación depende únicamente de la justicia del Salvador Jesucristo. Y si tú crees que tu salvación está únicamente en Cristo, es que has sido instruido por el Espíritu Santo. Porque no hay nadie por naturaleza que pueda creer que su salvación depende de algo fuera de Él. Todos los hijos de Adán se creen buenos por naturaleza, se creen merecedores de la vida eterna. Yo soy una buena persona, no soy una mala persona, pero la persona cristiana sabe que es muy mala y por lo tanto su salvación reside únicamente en Cristo. Y si tú tienes esta clase de fe, tú has sido enseñado por el Espíritu Santo de Dios. Y esta verdad, hermanos, es tan difícil de creer que tenemos que predicarnos el Evangelio todos los días. Porque todos los creyentes, por naturaleza, nos creemos nuestros propios salvadores. Y de ahí la necesidad de predicarnos a Cristo día tras día para siempre recordar que en Cristo está nuestra salvación y no en nosotros. Primera prueba entonces de que de verdad eres salvo es esta fe apostólica. Fe en que Jesús es el Cristo, fe en que Jesús es 100% hombre, fe en que Jesús es 100% Dios. Esta fe tiene que estar en ti para poder disfrutar de la seguridad de la salvación. La primera prueba, fe. Ok, número 2, amor. Llevamos 2 semanas hablando sobre amor y ahora, versículo 23, amor. Bueno, como te amo, te perdono. Luego, después del culto, te voy a regañar. Última cláusula 23. Y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Bien, primer punto. El mandamiento de Dios es que creamos en su Hijo. Hemos dicho que este Hijo es el Cristo, es humano, es divino, el único Salvador. Bien, pero también Dios manda ahora, en segundo lugar, otra prueba de la salvación, amor. Y que nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Bien, la segunda prueba de una persona verdaderamente convertida es amor fraternal. Amor hacia sus hermanos. No amor hacia un grupito de personas de la misma edad, de personas del mismo sexo que él, que ella. No, es amor fraternal hacia toda la iglesia de Dios. Cuando tú de verdad has nacido de nuevo y tienes 20 años, no te cuesta juntarte con una abuelita de 60 años y hablar con esta abuela sobre las cosas del Señor. Te da gozo. ¿Por qué? Porque tienes un amor nacido del Espíritu Santo. Desde luego en el mundo, los chavales 20añeros se juntan con otros chavales de 20añeros. Pero en Cristo, en el poder del Espíritu Santo, todas estas barreras sexuales, generacionales, nacionales, van derribándose. Y por lo tanto yo, siendo un hombre, no tengo mis 35 años, británico, yo puedo disfrutar de comunión con mi querida hermana Sandra, ¿no? Aunque es de otro país, es de otra generación, es de otro género, pero hay un amor entre el corazón de Sandra y mi propio corazón, porque hemos nacido de nuevo por el poder del Espíritu de Dios. ¿Ves? No es amor por un grupito, no es amor por personas que son de la misma edad, mismo sexo que yo, con los mismos pasatiempos que yo. No, es amor hacia toda la iglesia de Dios. Bien, este amor es un mandato. Juan dice aquí, nos amemos unos a otros como Él nos lo ha mandado. Y Dios dio este mandato de amor primeramente en los días del Antiguo Testamento. Concretamente, en el libro más fascinante de toda la Biblia, llamado Levítico. Levítico 19, versículo 18 dice, amarás a tu prójimo como, a ti, ahí está en el Antiguo Testamento. Pero ahora Juan, como explica en el capítulo 2, dice algo extraño. Juan en 1 de Juan 2:7 escribe, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo, el mandamiento de Levítico,
el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Y este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él. Pues Juan aquí está hablando del mandamiento de amar en Levítico. Y dice que este mandamiento es antiguo. Pero a la vez este mandamiento ahora en Cristo es nuevo. ¿Y cómo resolvemos aquí este dilema? Pues en aquel mensaje os expliqué que en los días del Antiguo Testamento el amor trataba básicamente de no perjudicarle a nadie, de no hacer daño a nadie, de no pegar a David, de no insultar a Noemí, de no burlarte de Raquel, etc. O sea, no robarás, no matarás, no cometerás adulterio. El amor se interpretaba en estos términos pasivos, en no hacerle daño a nadie. O sea, esta era la idea principal. Pero cuando llega Jesucristo, el amor toma un nuevo matiz. Y Cristo dice en Juan 13, 34, un mandamiento nuevo os doy. No es un mandamiento estrictamente hablando nuevo, pero la interpretación del mandamiento sí es nueva. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo. Ahí está. Porque claro, cuando Cristo dice, tenéis que amaros de la misma forma que yo os he amado, ¿qué es lo que está diciendo con esto? Él dio su vida por nosotros. Y veis entonces, hermanos, que en Cristo el mandamiento antiguo de amar, no robar, no matar, no fornicar, no dar falso testimonio, etc., este mandamiento antiguo en Cristo se torna nuevo. Porque ahora el amor no es simplemente pues no pegar a Encarna, no insultar a Paco. Ahora el amor es una fuerza activa y positiva que levanta, bendice y edifica al otro. Ahora el amor es dar tu vida por el hermano en la fe. Pero claro, ¿quién hubiera interpretado el mandamiento de Levítico de esta manera antes de encarnarse el eterno Hijo de Dios? Entonces nosotros como iglesia, como discípulos del Salvador, somos llamados a amarnos de esta manera. No se trata simplemente de no insultar a los hermanos, de no murmurar, de no hacer daño, de no dividir la iglesia. No se trata de esto, hermanos. El amor es activamente, positivamente levantar, edificar y hacer bien a los demás hermanos. Por eso dije esta mañana por grupo, no, nuestra querida hermana Isabel lleva meses sin poder congregarse. Ella quiere estar con nosotros. Y qué bonito sería si los miembros de la iglesia llamáramos a Isabel, ¿no? Felicitándola, dando una palabra de ánimo en el Señor. Estas cosas son muestras de amor, ¿vale? Son cosas insignificantes, ¿verdad? Pero son cosas que revelan que hay amor fraternal en nuestras almas. Desde luego, podemos aplicar este principio a un sinfín de contextos, pero este contexto pues viene bien hoy. El amor entonces, querido hermano, no es no hacer daño a la iglesia. El verdadero amor es dar tu vida por los hermanos, ayudar a los hermanos, apoyar a los hermanos, orar por los hermanos, defender a los hermanos, proteger la reputación de los hermanos. Entonces te pregunto, si tienes esta clase de amor, a lo mejor algunos aquí estáis en esta mañana pensando, bueno, yo no ofendo a nadie, no molesto a nadie, yo me mantengo pues en mi círculo y ya está, no hago daño a nadie, con esto me conformo. No, así no razona un cristiano. Un cristiano lleno del Espíritu Santo quiere ayudar, quiere ser de utilidad para los demás, quiere servir a la iglesia del Señor. Este nuevo amor es una obra del Espíritu Santo en nosotros y es una prueba de que verdaderamente hemos nacido de nuevo. Desde luego, nadie aquí ama de forma perfecta. Mi amor hacia Giovanni deja mucho que desear. Y el amor de Giovanni hacia mí deja mucho que desear, ¿verdad? Pero está esta disposición positiva hacia los hermanos. Y cuando hay necesidades, cuando hay preocupaciones, ahí estamos, al pie de cañón, animando y apoyando a nuestros queridos hermanos en la fe. Entended pues, este mandamiento de amor es nuevo en Cristo. Y por eso Juan dice, 1 Juan 2:8, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en Él. Es decir, este mandamiento antiguo de amar es nuevo en Cristo, porque en Cristo interpretamos el mandamiento de una forma totalmente nueva. Y claro, Jesús hizo lo mismo en el Sermón del Monte,
esta nueva interpretación, cuando él dijo que yo para matar a alguien no hace falta que saque una espada y le corte el cuello. Yo para matar a alguien, ¿qué es lo que tengo que hacer? Está odiarle, guardar rencor en mi corazón en contra de Antonio, no hablar maldecir a Antonio estando yo solas en casa. Esto es matar. Y luego Jesús dio otro ejemplo, que fornicar no es meterte en la cama con otra persona que no sea tu cónyuge. Fornicar es solamente codiciar con tu mirada a otra persona que no sea la tuya. Entonces Cristo, vemos, en su ministerio va profundizando en cuanto a la verdadera naturaleza de los mandamientos del Señor. Y aquí la misma regla de 3. El amor ahora es una fuerza positiva, activa, que sirve a la iglesia. Es más que pasivo, es activo. Bien pues, amado hermano, ¿qué entonces dice tu testimonio congregacional de ti? ¿Pueden los hermanos, después de haberte conocido durante meses, años, pueden los hermanos decir que eres un hermano amoroso, eres una hermana amorosa, eres una persona verdaderamente entregada, ¿verdad?, a la intercesión, buscando el bien por el pueblo de Dios? ¿Estás dispuesto a ayudar en momentos de necesidad? Estas cosas son pruebas de que verdaderamente somos del Señor, amamos con el amor del Señor. De nuevo, no perfectamente, pero sí amamos. Y cuando hay esta clase de amor en nosotros hacia el pueblo de Dios, pues no vamos a halagarnos de la iglesia por razones, no sé, estúpida. Pido perdón por si alguien se queda ofendido por la palabra estúpida, no se me ocurre otra palabra, ¿no? Por razones necias, ¿no? Cuando tú de verdad amas al Señor, amas a su pueblo. Si alguien te mira mal en el culto, no te vas a ir a la iglesia, porque amas al Señor, amas al pueblo de Dios. Y si alguien lleva un mes sin saludarte, pues en vez de ofenderte con aquella persona, pues el quinto domingo te acercas a aquella persona y empiezas a conversar con él o con ella. Así de fácil, ¿no? Pero cuando no hay amor hacia la iglesia, cuando no hay amor hacia Dios, siempre la gente inventa pretextos para no congregarse. No, me acuerdo de muchos chicos, ¿no? Han empezado a asistir a la iglesia buscando una chica, una muchacha, ¿no? Para poder, pues, formar hogar. Y luego cuando la chica no le mostraba interés, el chaval se largaba de la iglesia. No tenía el amor del Señor en su corazón. Así que examínate en esta mañana. ¿Por qué estás aquí en esta mañana? Buscando ser el centro de atención, que todos estén a tu servicio. Ay, pobre de ti, siempre pendientes de ti. O vienes aquí en esta mañana para glorificar a Dios y servir a los hermanos. Voy a citaros las palabras de un presidente americano. John Kennedy dijo: no te preguntes por lo que tu país puede hacer por ti, pregúntate más bien por lo que tú puedes hacer por tu país. Ahora, lo doy una nueva interpretación. No te preguntes por lo que los hermanos de tu iglesia local pueden hacer por ti. Pregúntate, ¿qué puedo yo hacer por los hermanos de mi iglesia local? Así razona una persona que está en salud espiritual. Pero cuando no estamos en salud espiritual, todo es yo. Pobre de mí, ay de mí, no soy el centro de atención, me voy de la iglesia. ¿Cuál es la disposición de tu corazón en esta mañana, hermano? ¿Estás aquí para la gloria de Dios, amando a los hermanos, o estás aquí más bien para tus propios intereses? Según Juan, entonces, si has nacido de nuevo, amarás a los hermanos. Ok, no perfectamente, porque nadie aquí ama perfectamente, pero habrá amor. Y cuando te enteras, ¿no?, de que, no, Pablito esta mañana, cuando me envió el mensaje Juan Frank, lo de que tenían el miedo de que tuviera el virus, pues claro, como hermano, ¿no? También de Juan Frank de Carmen te entra una tristeza, una inquietud en el alma y te pones a orar y clamar por la vida del peque. Esto es lo que sucede, ¿no?, cuando hay amor entre hermanos. Así que nos examinemos en esta mañana. ¿Hay amor hacia la iglesia en ti? ¿Te da gozo estar con el pueblo del Señor? ¿Te recreas en la presencia de los hermanos? Si me puedes decir que sí, es una señal de que el Espíritu de Dios mora en ti. La primera prueba de una verdadera conversión es fe en el Dios hombre Jesucristo. La segunda prueba es amor. Amor hacia la iglesia, no amor hacia un grupito, un amor hacia la iglesia que trasciende las barreras nacionales, generacionales y sexuales. Y número 3, nuestra palabra favorita, obediencia. Obediencia, versículo 24. Ok, 1, fe, 2, amor, número 3, obediencia.
Juan dice, versículo 24, tercera prueba de una verdadera conversión. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Esto podría sonar legalista. Alguien podría estar pensando, si las obras son la prueba de la salvación, entonces Juan aquí está enseñando salvación por obras. No está enseñando salvación por obras. Juan no está diciendo como los judaizantes, si quieres ser salvo, tienes que creer en Cristo y luego circuncidarte, guardar la ley de Moisés, guardar la ley ceremonial y así serás salvo. Juan no está enseñando esto. Juan está diciendo que si tú de verdad eres salvo, vas a andar en los caminos del Señor. Y en un momento os voy a poner una ilustración para explicar todo esto. Simplemente quisiera que entendáis en esta mañana, entendáis. La salvación está únicamente en Cristo, no por nuestras obras, pero siendo salvados por la gracia de Cristo, se verán obras en nosotros. De nuevo, no perfectamente, no vamos a obedecer perfectamente al Señor, pero hay un deseo de andar en su santa voluntad. Porque Dios, a quien justifica, santifica. Desde luego, tenemos que distinguir entre justificación y santificación, pero no podemos separarlas. Siempre andan juntas. Aquí tenéis una cita del reformador protestante Calvino. Calvino dice, quienes se glorían de la fe cristiana mientras están enteramente privados de la santificación de su espíritu, se engañan a sí mismos. Pues la Escritura nos enseña que Cristo ha sido hecho para nosotros no solamente justificación, sino también santificación. 1 Corintios 1:30, si no me equivoco. Por consiguiente, no podemos recibir por fe la justicia de Cristo sin abrazar al mismo tiempo la santificación. Y el Señor, por esta alianza que ha concertado con nosotros en Cristo, promete que, a la vez que hará expiación de nuestros pecados, escribirá también su ley en nuestros corazones. Lo que Calvino aquí está diciendo es esta frase de antes. Dios, a quien justifica, santifica. Y si tú de verdad has sido justificado, habrá santificación en tu vida. De nuevo, no serás santísimo ni perfectísimo, pero habrá una disposición hacia la obediencia en tu alma. Y cuando pecas, te vienes para abajo, porque tu corazón ama al Señor. Tu corazón quiere hacer lo que es agradable delante del Señor. Y por eso cuando pecas contra tu Dios, se te parte el corazón, porque has nacido de nuevo. Si alguien quisiera estudiar más a fondo esta cuestión de la relación entre la justificación y la santificación, y sobre todo el rol que desempeña la ley de Dios en nuestra justificación, nuestra santificación, os aconsejo que descarguéis la Confesión de Fe de Westminster, y el capítulo 19 tiene 7 puntos que explican este tema de manera maravillosa. La Confesión de Fe de Westminster, capítulo 19. Y básicamente, para resumir todo lo que enseña ahí, la Confesión de Westminster divide la ley en 3 partes. La ley judicial nacional de Israel, la ley ceremonial, sacrificial, que tiene que ver con el culto judío, y luego en tercer lugar, la ley moral, concretamente pues los 10 mandamientos. La Confesión nos explica que la ley nacional ya no se aplica a nosotros, porque somos pues españoles, y por lo tanto las leyes físicas nacionales de la teocracia de Israel, del antiguo pacto, ya no se aplican a las naciones gentiles. La segunda ley, la ley ceremonial, la ley sacrificial, las leyes relacionadas con la adoración al Señor, estas leyes también han sido completadas, consumadas en la persona del Señor Jesucristo. Por esta razón en esta mañana no tenemos que pedirle a Pili que presente un cordero en expiación por nuestros pecados, porque Cristo ha cumplido todo este aspecto ceremonial y sacrificial de la ley. Por eso no tenemos por qué celebrar la fiesta de los tabernáculos ni nada por el estilo, porque sabemos que estas cosas eran sombras que tenían que llevarnos hacia el sol llamado Jesucristo. O sea, si tú estás en Cristo,
la ley sacrificial y ceremonial se ha cumplido. Pero luego en tercer lugar tenemos la ley moral. Y aquí sí, la ley moral tiene que ver con los cristianos. La ley moral, pues, para que nos entendamos, son los 10 mandamientos. La confesión es muy importante aquí porque explica que en nuestra justificación, la ley moral no desempeña ningún tipo de función. Porque el que cumplió la ley moral en nuestro lugar fue Jesucristo. Somos justificados por su justicia. Pero, una vez siendo salvos por Cristo, la ley moral sí sirve como una regla de vida. Es la expresión utilizada por el catecismo, por la confesión. Es una regla de vida que nos ayuda a caminar en obediencia al Señor. Entonces, pastor, ¿son los 10 mandamientos importantes para los creyentes del siglo XXI? Sí, son importantes en el sentido de santificación, pero no en el sentido de justificación. Y ahí entramos en pelea, en guerra con todos los judaizantes actuales, que están ahora volviendo a levantar la ley como una manera de ser justificados delante de Dios, diciendo como los católicos que la salvación es fe en Cristo más obras de la ley. No, anatema, maldito evangelio, bajo la ira de Dios. La salvación está únicamente en Cristo, pero una vez salvados vamos a andar en la ley moral para la gloria de Dios. Por ejemplo, yo soy cristiano, pero ya que soy cristiano, ¿qué? ¿Tengo la libertad para fornicar? ¿Tengo la libertad para matar a alguien? Desde luego que no. La ley moral sigue vigente en este segundo sentido de santificación. Y en realidad, cuando Cristo nos enseña sobre nuestros deberes éticos, Él resume las 2 tablas de la ley moral en una sola frase. La primera tabla de la ley, mandamientos 1 al 4, nuestros deberes para con Dios. La segunda tabla de la ley, mandamientos 5 al 10, nuestros deberes para con el hombre. Jesús dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, todas tus fuerzas, toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Con una sola frase, el Salvador resumió a la perfección las tablas de la ley moral. Cristo quiere, pues, que andemos en obediencia a la ley moral, siempre y cuando entendamos que se trata de santificación y no de justificación. Y el mismo Salvador nos dice en varios lugares que el que de verdad le ama es el que obedece sus mandamientos. Aquí tenéis 2 o 3 frases. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis ¿qué? Mis mandamientos. ¿Quién ama al Señor? El que guarda sus mandamientos. Número 2. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Juan 14, versículo 21. Y número 3. Juan 14, 24. El que no me ama, no guarda mis palabras. O sea, Cristo mismo nos está enseñando que una persona que verdaderamente ama a Dios también obedece los mandamientos al Señor, no perfectamente, pero sí obedecemos al Señor. Ahora, una ilustración para que esto quede bien claro y nadie salga de aquí hoy creyendo en la salvación por obras. Digamos que yo viajo a Australia y estoy predicando por el campo a unas tribus ¿cómo se dice en castellano? Aborígenes. Vaya, qué bien, se me acaba de ocurrir esa palabra. Bien, y veo un conejo gigantesco acercándose a mí a 120 kilómetros por hora, boing, 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 saltando. Yo veo aquel conejo gigantesco acercándose a mí. Es un canguro. ¿Cómo sabes, hermana, que es un canguro? Exactamente, boing, 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 conejo grande, va a 150 kilómetros por hora. Tiene que ser un canguro, ¿verdad? Ahora bien, estoy en Australia predicando la palabra de Dios en los campos y de repente veo un reptil asqueroso deslizándose, sacándose la lengua, diciendo, ¿qué es? Es una serpiente. Claro, reptil, asqueroso, deslizándose, asqueroso, ¿no? Claro, nadie, ni siquiera pelirrojos, confundimos un canguro con una serpiente. O sea, la diferencia es abismal. Nadie va a poder confundir estas 2 criaturas. Juan entonces no nos está diciendo en esta mañana, querido hermano, si tú saltas mucho,
eres un canguro. No está diciendo esto. Está diciendo, si eres un canguro, saltarás. No está diciendo, bueno hermano, si te tiras mucho por el suelo dando vueltas, sacándote la lengua, eres una serpiente. No está diciendo esto. Pero sí está diciendo que si eres una serpiente, vas a estar ahí por el suelo, sacándote la lengua, dando miedo a todo el mundo. Entonces, Juan nos está diciendo en esta mañana, si eres un verdadero cristiano, pues vas a andar en la ley moral de Dios. Que nadie interprete a Juan de forma judaizante en esta mañana. No está enseñando salvación por obras. Está enseñando que las obras son la señal de que verdaderamente hemos sido salvados. Si tú has nacido de nuevo, no quieres fornicar, no quieres robar, no quieres matar, no quieres dar falso testimonio contra tus hermanos. El incrédulo sí. El incrédulo puede estar en la iglesia, desde luego, maquillando la realidad, sin revelar lo que hay en su corazón. Pero el verdadero incrédulo, a él le encantaría matar, le encantaría fornicar, le encantaría mentir, le encantaría manipular a todo el mundo, siempre y cuando nadie se enterase de su pecado. Pero el incrédulo está atado por temor. Pero en la vida cristiana es amor hacia Dios. Nos da deleite, nos da gusto, nos da alegría andar en los mandamientos del Señor. Entonces, ¿cuál es, hermano, en esta mañana la disposición de tu alma hacia la ley moral de Dios? ¿Es una causa de regocijo en ti? ¿Es una causa de alegría en ti? ¿O es algo que quisieras quitar de en medio? Desde luego no lo puedes hacer para que nadie se entere de que eres un pecador, pero es algo que detestas en el fondo de tu ser. Pues tu respuesta en realidad va a determinar si has nacido de nuevo o no. El verdadero creyente ama la ley del Señor, se deleita en los mandamientos de Dios. Así que hoy hemos visto 3 pruebas, antes de entrar ya en el último punto que va a ser cortito, 3 pruebas para ver si de verdad somos del Señor. Prueba número 1, fe en el Dios hombre Jesucristo. Jesús es el Cristo, Jesús es hombre, Jesús es Dios, mi único Salvador. Prueba número 2, amor. No amor hacia mi grupito, no un amor puramente pasivo, no voy a ofender a nadie, no voy a matar a nadie, sino un amor que se entrega en servicio a los demás. Y prueba número 3, obediencia. Obediencia a la ley moral, no la ley cívica, no la ley ceremonial, la ley moral en el sentido de santificación, no justificación. Y repito el ejemplo del canguro y de la serpiente. Si eres un canguro, saltarás. Si eres una serpiente, te sacarás la lengua, ¿verdad? O usarás la lengua mucho. Bien, ¿eres un canguro o eres una serpiente? ¿Qué dicen tus frutos de ti? ¿Has nacido de nuevo o estás todavía en tus pecados? Y para acabar, 4º punto, vamos a ver el gran motor, la gran fuente que hace que estas 3 pruebas sean posibles en nuestras vidas. Y desde luego estoy hablando del Espíritu Santo. Versículo 24 para acabar. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. En esto sabemos que Dios permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Bien, hemos explicado que Juan habla de 3. Fe, amor, obediencia. Fe, amor, obediencia. ¿Cómo pueden darse fe, amor y obediencia en el hijo de Adán? Porque todos por naturaleza somos malos, somos pecadores, somos unos ingratos, ¿verdad? Detestamos a Dios, odiamos a sus mensajeros. ¿Cómo entonces puede ser que haya 30 y 40 hermanos en esta mañana con fe en su amor y obediencia en sus almas? ¿Cómo puede ser? La respuesta es el Espíritu Santo de Dios. Iremos pues por 3 subpuntos. Su punto 1, fe. Su punto 2, amor. Su punto 3, obediencia. 1, fe. La fe es obra del Espíritu Santo. La fe es su labranza en nosotros. La fe es fruto del Espíritu Santo del Señor. ¿Cómo puede un hombre que se cree tan bueno, un hombre que se cree el rey de la salvación, un hombre que no se cree malo para nada, cómo puede este hombre llegar un día a creer de todo corazón que su salvación eterna depende únicamente de la justicia de otro, Jesucristo? ¿Cómo puede esto suceder? Únicamente por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu quita las escamas de nuestros ojos
y nos pinta un cuadro perfecto del Salvador Cristo. Si tú crees en esta mañana en la sido instruido por el Espíritu Santo de Dios, porque si el Espíritu no te ha enseñado, sigues con este espíritu vivo, prepotente, creyéndote mejor que todo el mundo. Bien, nuestra fe entonces es labranza del Espíritu. Nuestra fe no es perfecta. Esta fe en Cristo es una realidad en nosotros. Examínate pues en esta mañana, a ver, para que no haya ningún fariseo entre nosotros, para que no haya ningún judaizante, ningún legalista. De verdad en esta mañana estás depositando toda tu confianza en Jesucristo para tu salvación eterna, o estás pensando que en cierto sentido, hasta cierto punto, tu salvación depende. Que cada uno examine su corazón en esta mañana. Esta verdadera fe es creada, es labrada en el alma por el poder del Espíritu Santo. La salvación está 100% en Él. Número 2, amor. Amor. Desde luego en el mundo actual, en este mundo en el cual vivimos, todos entendemos realmente este principio, ¿no? De no ofender, de no hacer daño a nadie, de no atacar a nadie. Lo políticamente correcto hoy es eso, no ofender a nadie. Todos entendemos más o menos esta interpretación del amor. Pero hoy nos estamos preguntando por el amor cristiano. El amor que bendice a los enemigos. El amor que ora por los adversarios. El amor que tiene misericordia. Entonces nos estamos preguntando por un amor activo, positivo, que hace bien al otro, independientemente de edad, de sexo y de generación. Juan dice, 1 Juan 3:14, sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo de Sandra. Antes os comenté que entre Sandra y un servidor hay mucho amor, ¿no? Yo amo mucho a Sandra y me gustaría creer que la hermana también, ¿no? Me ama a mí, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. Bien, pero si no fuera por nuestra salvación, realmente Sandra y yo no tenemos nada en común. Si no fuera por Jesucristo, si no fuera por el Espíritu Santo, yo no pintaría nada hablando con Sandra, ni Sandra nada conmigo. Cristo, el Espíritu Santo, ahora hay amor. Y nos amamos, nos preocupamos los unos por los otros, o no, los unos por los otros. Está esta nueva y sobrenatural en ti. Y como expliqué hace 2 domingos, Juan es muy práctico. Y dice que también el amor se demuestra con acciones prácticas. Si tu hermano tiene necesidad, no caprichos, ¿no? El ejemplo que puse de Paco, ¿no? Queriendo una guitarra, queriendo una máquina de aire acondicionado, pues no estoy obligado a ayudar. Dice después del culto que no tiene pan para darle a Trini de teniendo yo recursos, le voy a comprar una varita de pan. Si vemos a nuestro hermano entonces tener necesidad y cerramos nuestro corazón contra él, pues ¿cómo Dios en nosotros? Hermano, está en ti este verdadero amor, este amor neotestamentario, este amor que se entrega al otro, que bendice al otro, o simplemente te conformas como un pagano, no daño a nadie. Que pues podamos estudiar en esta mañana nuestros corazones. Y finalmente, número 3, obediencia. ¿Cómo puede un hombre malvado, ingrato, pervertido, perverso por naturaleza llegar a obedecer gozosamente? Este mundo odia todas las cosas del Señor, hasta las verdades más elementales están bajo ataque en nuestros días. El mundo detesta al Señor. Bien decía Martín Lutero, el mundo es un decálogo al revés. El mundo es los 10 mandamientos a la vez, ¿no? Si el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos, todo lo que vamos a encontrar en ídolos, falsos dioses, ¿sí? El mundo es un decálogo al revés. ¿Cómo puede entonces darse esta situación en la cual una persona que odia a Dios por naturaleza, que detesta a sus mensajeros, cómo puede esta persona ahora llegar a amar al Señor y alegrar en sus mandamientos únicamente por el poder del Espíritu Santo de Dios? Aquí tenéis un par de textos que solamente se pueden entender a la luz del Espíritu Santo. Salmo 19:8 dice, los mandamientos del Señor son rectos
y alegran el corazón. Tú le dices a un hombre del mundo que no puede fornicar, se va a partir de la risa, te va a escupir en la cara y te va a decir a ti que va a fornicar hasta que el mundo no acabe. Él detesta los mandamientos del Señor, pero en el corazón del verdadero Hijo de Dios, o cualquier otro mandamiento, este mandamiento alegra su corazón, porque es la palabra de su Padre y desea agradar al Padre. Número 2, Salmo 112, versículo 1. Bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita. Se deleita en gran manera. Ya no es pesada la ley moral de Dios. Fijo en ti la ley moral porque el Espíritu te ha dado un nuevo corazón. Texto 3, Salmo 119, 40. He aquí yo he anhelado tus mandamientos. Un hombre natural. De nuevo sí. El verdadero creyente anhela los mandamientos del Señor. El lenguaje de estos salmos es el lenguaje del nuevo nacimiento. Y el Espíritu Santo produce en nosotros esta clase de hablar. ¿Eres nacido de nuevo? ¿Es la ley moral de Dios un gozo? ¿Son los... ¿Te gusta orar? ¿Te da alegría estar sentado? Juntarte con tus hermanos y verlos cara a cara. Estímulo para tu alma, pues es la señal de la obra del Espíritu Santo. Porque el hombre natural detesta la oración, detesta la predicación de la palabra, congregado con el Dios. Una vez más, para acabar, pues examínate en esta mañana. Ve si hay en ti fe, amor y obediencia. Y disposición, pues es que has nacido de nuevo. Eres una proeza del Espíritu Santo de Dios y a andar en santificación. A amar a tu Señor, a deleitarte en Él por los siglos de los siglos. Y vosotros que no tenéis amor, pues clamad a Dios para que tenga misericordia de vosotros. Él se deleita en perdonar a los arrepentidos. Y hoy, por medio de la fe en Cristo, por medio de la para la gloria del Señor Dios Todopoderoso, que Dios hoy circuncide el poder del Espíritu Santo de Dios. Leemos nuestro texto por última vez, versículo 3. Que creemos en su Hijo Jesucristo y nos unos a otros como Él nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Hemos hablado de 3 pruebas. Fe. Jesús es el Cristo, Jesús es hombre, Jesús es Dios, es el único Salvador. Si tienes esta clase de fe, es fe apostólica. Número 2, prueba. De su edad, su género. Hay amor y no es simplemente ser pasivo, no perjudicar. Es una fuerza activa que sirve, que bendice al otro. Y el cambio por su y vida de nuevo. Y con vida de contra el Señor propiedad de su Padre Celestial. Y gracias he mostrado que estas 3 pruebas, estas 3 evidencias se dan en nuestras vidas por el
Así que en esta mañana, si ves en ti fe y una disposición hacia la obediencia, por haber enviado su dulce espíritu a tu corazón, es la de que eres de Dios, de que piensa en esto. Aquí estamos un grupo de malvados, ingratos, pervertidos, pecadores, castigo eterno, y sin embargo, presencia aceptados y amados por pura gracia.